Creo que sí, ahí estamos conectados. Bueno, agradeciendo por la intervención a la estimada señorita Allison, quiero dar la bienvenida a todos los que se han integrado a esta capacitación de servicio al cliente y relaciones humanas, el mismo que es parte de la actividad de la capacitación continua que otorga el Instituto Superior Técnico Rey David a los que han egresado de esta importante institución y de la carrera que hoy tiene cada uno de ustedes que ha culminado. Quería hacer referencia a hacer una pequeña reseña por cuanto no están todos, los que no hay gente nueva que no estuvo el día de ayer en la capacitación, y tratando de ser breve en honor al tiempo, me gustaría hacer un pequeño recorderis de lo que vimos el día de ayer. Creo que tengo buena recepción, por favor me confirma del Instituto David, señorita secretaria. Estimado, se le escucha un poco de eco. Ya, permítame un segundo y voy a corregir el tema. A ver, creo que ahí de esa forma no tenemos mucho eco. Sí, mejoró mucho el audio, estimado. Ya. Muy bien, bueno, el seminario consiste en lo que es el servicio al cliente y las relaciones humanas. En este caso, el día de ayer habíamos hablado de que es de vital importancia conocer cuál es nuestra profesión, cuál es nuestra misión personal, cuáles son las aspiraciones de carácter profesional que tenemos en el desempeño de nuestras competencias. Si bien es cierto, estamos hablando de una carrera de gestión de tránsito, que generalmente va a estar enmarcada en los procesos que tienen las instituciones públicas. Por lo tanto, siempre o en la mayoría de los casos vamos a estar vinculados con el servicio a la ciudadanía, con la atención a los usuarios de las vías, y tenemos una gran responsabilidad, que es de salvaguardar la vida de las personas en base a nuestras decisiones administrativas en cada una de nuestras competencias. Aquí, pues, brevemente podemos dar ejemplo de aquello. Hay servidores municipales, hay agentes civiles de tránsito, agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. En esta carrera también incursionan los miembros de la Policía Nacional, y cada uno, desde los diferentes niveles, está involucrado con las decisiones administrativas relacionadas al tránsito y la seguridad vial. Entonces, como lo habíamos manifestado, es importante conocer cuál es nuestra finalidad dentro de nuestro campo profesional y nuestras aspiraciones de carácter personal, porque estamos hablando de lo que son las relaciones humanas, las relaciones públicas, ¿sí? Que vamos a ver cuáles son las diferencias de cada una de ellas. Habíamos hablado de cuál es el perfil profesional que tiene el técnico superior en gestión de transporte terrestre y de tránsito. Sí, habíamos hablado de las capacidades, de las habilidades que han desarrollado durante su formación, de lo que es el diseño de las vías, de lo que es los estudios de velocidades, los estudios de los accidentes de tránsito, los métodos de investigación, y cada una de estas actividades que están destinadas a minimizar los accidentes de tránsito y a corregir ciertas falencias que pueden haber en cada una de nuestras competencias, de nuestras jurisdicciones. Habíamos hecho también una referencia de que qué tan importante es que nosotros conozcamos cuál es nuestra función, porque esto va cogido de la parte ética, y pues para esto debemos conocer también qué es la ética. Según Aristóteles, un gran pensador, él dice que el conjunto de todo esto debe dirigir a un mismo fin, considerando el bien supremo, ¿sí? El mismo que debe cumplir con dos requisitos:
que debe ser el final, y el autárquico, que es el fin independiente, basarse por uno mismo, ¿no? Perdón. Bueno, cogido de la mano, cuando hablamos de conocer nuestra profesión, de conocer nuestras facultades, nuestras habilidades que hemos desarrollado en el transcurso de nuestra formación, esto va cogido al hablar de la ética, de lo que es la deontología profesional. Es una parte de la ética que se enfoca en conocer de manera específica los deberes y los principios de una profesión. Entonces habíamos hablado de la deontología, perdón, un segundo, déjenme admitir a varias personas que están tratando de ingresar a la sala. Entonces, habíamos hablado de que la deontología es una parte de la ética que trata de que las personas tengamos claro cuáles son nuestros deberes y nuestros principios dentro de una profesión. Incluso, habíamos hecho también una referencia de que la persona que no conoce su profesión y de que no está en constante capacitación, recordemos que la tecnología y las problemáticas sociales están evolucionando permanentemente. Entonces no es lo mismo un profesional que obtuvo su título hace 10 años que el profesional que obtuvo su título en la actualidad. Señor Alvarado, por favor, ¿tiene alguna duda? Está levantando la mano. Señor Alvarado, ¿se me escucha? Bueno, como les había manifestado, ¿alguien quiere estar haciendo uso de la palabra? Alvarado, señor Alvarado. Bueno. Mi capitán, buenas noches. Sí, le escucho. Giler le saluda a mi capitán, no sé si me reconozca, pero bueno. Yo soy del otro paralelo, pero no sé si hay que marcar el nombre aquí. A ver, estamos en un seminario de relaciones públicas y de servicio al cliente. No es parte de los que están actualmente en el proceso de formación. Este seminario es para los que ya han egresado. Es que recién empezamos hoy, porque recién nos mandaron el link. A ver, voy a hacer una pequeña pausa, pido por favor mil disculpas. Trate de comunicarse con la señorita secretaria por WhatsApp, consultarle si es que ustedes están considerados para esta capacitación o tienen alguna otra actividad. ¿Sí? De repente es otra materia que les corresponde en este horario y usted se ha conectado a un link equivocado. No, estimado, se les envió el link a todos los estudiantes por motivos de que ya todos se encuentran de vacaciones. Entonces, se hizo parte de esta capacitación a toda la comunidad ISRED, tanto egresados como actualmente estudiantes. Ah, ya, perfecto. Bueno, con eso creo que queda despejada la duda para el compañero Gary Giler. Sí, estamos aclarados el tema, ¿no? Listo, mi capitán, listo. Ya, muy bien. Muchas gracias. Bueno, como les manifestaba, pues, al hablar de la deontología, estamos hablando de una parte de la ética que se enfoca en una profesión. En este caso, bueno, al hablar de la deontología estamos hablando de una parte de la ética que se enfoca en una profesión. Y habíamos dicho también el día de ayer de que cuando un profesional no domina su área, cuando uno no aplica la ética personal, al mantenerse en una capacitación permanente, al actualizar sus conocimientos, uno de los compañeros nos hizo una gran referencia muy importante de lo que es el avance de la tecnología y pues por ende también los problemas sociales que van cambiando permanentemente. Entonces esto nos obliga
a que en medio de un campo tan competitivo, un campo laboral estamos hablando, nosotros también vayamos actualizando nuestro conocimiento. Inclusive habíamos visto que más allá de la parte ética, también la LOCEP, hablando de los servidores públicos, nos obliga a estar en constante preparación porque vamos a ser evaluados de manera continua. Entonces, si no nos apegamos a nuestra deontología, no nos involucramos en nuestra profesión, en el deber ser de nuestra profesión, también estamos incurriendo en la corrupción porque no estamos actuando de manera profesional y respondiendo a una sociedad en base a lo que el Estado abarca por nosotros. ¿Sí? Tenemos que responder a esa responsabilidad social, a esa responsabilidad estatal de una manera ética, apegado a la deontología profesional de cada una de nuestras ramas. Bueno, aquí había un pensamiento del filósofo Aristóteles, ¿sí? Y también habíamos hablado algo sobre los conceptos básicos que vamos a tratar en este seminario. Recordemos que estamos hablando del servicio al cliente, de la atención al usuario. Vamos a hablar de lo que son las relaciones públicas, las relaciones humanas, que son cosas diferentes, pero que están estrechamente relacionadas. Y habíamos analizado cada uno de estos conceptos y tratando de profundizar en estos temas de tal forma de que nosotros, cuando estemos realizando nuestro trabajo y por las actividades propias de nuestras funciones, utilicemos el dialecto adecuado para referirnos a diferentes circunstancias. Cuando hablamos del consumidor, cuando hablamos del cliente, el usuario, el servicio, el producto, cada una tiene su particularidad. Y si hablamos del servidor público, ya estamos hablando de una persona que brinda un servicio de utilidad social. Y si es un servidor público, es alguien que trabaja ¿para quién? Para el Estado, ¿verdad? En nuestras acciones vamos a representar al Estado. Algo muy similar al concepto con lo que es funcionario. Y habíamos también hecho énfasis de que en ciertas ocasiones uno dice funcionario público, o en diferentes entrevistas o en diferentes lugares hemos visto funcionario público. ¿Alguien nos puede hacer una acotación de lo que habíamos dicho el día de ayer en relación a este concepto entre servidor público y funcionario? ¿Alguien recuerda lo que hablamos al respecto? Bueno, creo que la mayoría es gente que se está ingresando y pues en buena hora estamos haciendo este pequeño recordeo. Bueno, cuando habíamos hablado de lo que es el servidor público, estábamos hablando de una persona que trabaja para el Estado. Y cuando decimos funcionario, simplemente funcionario, ya está sobreentendido que es la persona que ocupa en calidad de titular un cargo en la administración pública. Es decir, también es una persona que trabaja para el Estado. Y cuando decimos funcionario público, estamos redundando. Alguien dijo por ahí, pero somos funcionarios municipales. Correcto. Ahí está acertado porque no está redundando. Lo mismo cuando decimos servidores públicos, hay ocasiones donde especifican a qué institución pertenece este servidor. Por ejemplo, puede decir servidor policial, que en muchas normativas se refiere de esta manera, porque la palabra servidor es de parte del Estado que estamos sirviendo a una ciudadanía. Entonces, decir funcionario es suficiente. Si decimos funcionario público, ya estamos redundando porque el concepto como tal hace referencia a una persona que trabaja en la administración pública. Creo que estamos de acuerdo en aquello. Tener identificado cuál es el prestador del servicio. Esta es una persona física o moral que presta un servicio intangible y autónomo. ¿Sí? Y hablar del portafolio, estamos hablando que en muchas ocasiones, incluso tomamos como referencia en algún momento una institución de servicio, una institución del Estado de servicio, en una exposición dijo
vamos a mostrar nuestro portafolio de productos y servicios. Pero el producto es algo tangible y nuestras instituciones generalmente son de servicio. Entonces no cabe el término portafolio de productos y servicios, simplemente portafolio de servicios en el cual vamos a exponer cuáles son los ejes de nuestras competencias y pues vamos a detallarlo de una manera particular en cada una de nuestras funciones. ¿Tenemos todo aclarado hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o alguna acotación al respecto? Muy bien. Perdón, una pregunta. Claro. ¿Qué es una persona moral? Bueno, aquí se refiere, en este texto hace referencia más bien a, es un libro chileno, ¿sí? donde tenía este texto, y hace referencia a la persona que sea simplemente, hablando en derecho, puede ser una persona natural o jurídica. Es decir, moral cuando estamos hablando de, cuando tiene un contexto o es alguien que representa a alguien. Es un texto realmente chileno. Y física, pues una persona natural. Más o menos ese es el enfoque que quiere hacer este concepto. ¿Alguien levantó la mano? La Y creo que me pareció. ¿Tiene alguna duda? Mi capitán 73, buenas noches. No, le saludo a Leonardo Reyes. Lo que pasa es que estoy cambiando el nombre, mi capitán. Perdón por esa interrupción. Ya, no se preocupe. Sí, ya, muy bien. Bueno. Excelente. Entonces, teniendo claro esto, hablamos de lo que establece el artículo 22 de la LOCEP. Esta normativa, quiero dejar en claro, nosotros estamos hablando del servicio al cliente, de lo que son las relaciones públicas, conceptos que generalmente suelen quedar en el aire como letra muerta simplemente, pero es importante que así como conocemos nuestras funciones, nuestras destrezas, nuestro campo de laboral, nuestras capacidades, nuestras destrezas, las que hemos obtenido dentro de nuestra carrera, dentro de nuestra profesión, que como lo dije en algún momento, esta carrera generalmente va a estar involucrada con las instituciones de servicio, que son las instituciones estatales. Por lo tanto, vamos a ser servidores públicos, porque prestamos un servicio público como es la seguridad vial, el control de tránsito, y bueno, diferentes temas que están vinculados a este servicio público. Entonces, es importante hacer referencia a los deberes que establece la LOCEP en su artículo 22, entre los cuales uno de los primeros es respetar y hacer cumplir la Constitución de la República, cumplir con las obligaciones de su puesto, con solicitud, de eficiencia, etc. Y varios principios que menciona, velar por la economía y recursos del Estado. Recordemos que puede ser un servidor público con un cargo de menor responsabilidad, que no tiene mayor responsabilidad, pero es un servidor público. Y este servidor público en sus acciones representa al Estado. Y ese centavo o ese dólar que este servidor público en base a su gestión está gastando por alguna diligencia, por alguna actividad netamente relacionada con su trabajo, es dinero del Estado. Entonces hay que actuar con una responsabilidad apegado a lo que establece esta normativa, sujeto a las sanciones que sean, que vayan cogidas de la mano, ¿no? Cumplir en forma permanente el ejercicio de sus funciones. Se habla de que debemos tener la atención debida al público. Cuando hablamos de servidores, somos personas que servimos a la ciudadanía, como su nombre mismo lo indica. Y el hecho de ser un servidor público no quiere decir de que, ya, estoy aquí y aquí nadie me puede mover. No, nosotros tenemos la obligación de servir.
Y cuando nosotros dentro de nuestras funciones hacemos algo por el beneficio de nuestra sociedad, no es que lo hacemos más allá, que lo hacemos por nuestro criterio, por nuestra iniciativa, más allá de esa buena intención que podemos tener, es nuestra obligación servir de manera oportuna y pertinente a la ciudadanía desde cualquiera de nuestras competencias, porque somos servidores públicos. Y pues obviamente el Estado tiene que cumplir también con sus obligaciones con cada uno de los servidores públicos, porque somos también empleados del Estado que tenemos nuestros derechos. ¿Sí? Entonces, esto se convierte en una balanza y todo tiene que estar equilibrado. Exigimos nuestros derechos, exigimos el pago de nuestras horas extras, exigimos el pago de nuestras horas extraordinarias, las vacaciones, la afiliación al seguro social, etc. Y todas estas obligaciones tiene el Estado con nosotros y tenemos que exigir esas obligaciones. Pero de la misma forma, como servidores públicos, tenemos que responder ante una ciudadanía que tiene también el derecho de recibir ese servicio por parte de quienes estamos involucrados en estas instituciones. Bueno, continuando con estos deberes que están establecidos en la LOCEP, habla de que debemos ejercer nuestras funciones con lealtad institucional, rectitud, buena fe, es decir, con buenas intenciones, cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones. Y aquí viene un tema en el cual el día de ayer ampliamos esta capacitación por cuanto habla de cuidar la documentación e información. Cuando hablamos de información, estamos hablando tanto de información institucional o de información que podemos tener en base a nuestras competencias, podemos acceder a información personal de la ciudadanía. Entonces, tenemos que actuar con responsabilidad para saber qué tipo de información podemos utilizar. Y aquí, pues, entramos en este tema de lo que es el manejo de la información. Quiero dejar en claro algo. Cuando hablamos de las relaciones públicas, del servicio al cliente, simplemente vamos a hablar de estrategias de comunicación, que las vamos a ver más adelante. Pero para entender estas estrategias, debemos conocer nuestro campo profesional. ¿Dónde vamos a aterrizar esas estrategias? ¿Sí? Por eso es que estamos hablando de ciertas normativas y de ciertos principios que debemos conocer o de ciertos conceptos que debemos conocer cuando vamos a aplicar estas estrategias. Entonces, teníamos lo que es la información pública, que constituye toda la información que es compartida mediante los medios de comunicación, mediante los departamentos de comunicación estratégica, redes sociales, es decir, toda la información que la institución a la que nos debemos ponga a la mano a la ciudadanía en general, sobre las actividades que realiza, sobre las actividades preventivas, sobre disposiciones. Si estamos hablando de los municipios, de los gobiernos autónomos descentralizados, estamos hablando de, se me ocurre, de obras que están realizando, vinculadas con lo que es el tránsito y la seguridad vial. Y a su vez, también vamos a manejar información privada o información reservada. Esta información ya son ciertos temas que maneja la institución y que debemos manejarlo desde nuestros escritorios, desde nuestras funciones, de una forma sutil, profesional y ética. Porque nosotros podemos manejar una información que puede desencadenar en un escándalo por no tratarla de manera adecuada. Inclusive, ciertos conflictos que hay que exponerlos a la ciudadanía, que tenemos la obligación de exponer a la ciudadanía, hay que saberlo tratar. Y vamos a ver algo de lo que es el manejo de crisis más adelante, cuando hablamos de esta información de carácter reservado, que tenemos la obligación de dar a conocer a la ciudadanía, pero que hay estrategias para dar a conocer esta información. ¿Sí? Muy bien. Y un tema importante que hay que tener en cuenta es de que esta información que vamos a manejar
no debe por ningún concepto violar los derechos a la privacidad de las personas, ya sean como lo que son datos personales, direcciones, números de contacto, etcétera. Y tanta otra información que hoy en día, por las redes sociales o por diferentes plataformas, cualquier persona puede acceder. Pero es diferente que estas personas accedan desde un medio de comunicación externo a que accedan por parte de un servidor público que tiene esta responsabilidad. Inclusive, los servidores policiales, los miembros de la Policía Nacional, dentro de lo que establece el COIP, cuando hay una orden de interferir una llamada, hablando en términos muy prácticos, cuando están siguiendo un delincuente que está siendo investigado por la presunta comisión de un delito, los investigadores pueden exponer esa información solamente en audiencia la que tenga relación con el delito, más no la información que sea de carácter personal de la persona procesada. Entonces, cuando hablamos del derecho a la privacidad de la persona, estamos hablando de un tema sumamente delicado. Y nosotros, desde nuestras funciones, debemos saber manejar ese tipo de información. Entonces, es importante identificar lo que es información pública y lo que es información privada o información reservada. La información reservada generalmente se refiere a las actividades institucionales que deben ser manejadas con sutileza. Hoy en día estábamos atravesando una situación, una emergencia a nivel mundial, lo que era el COVID. Y si nos dábamos cuenta, la Secretaría de Gestión de Riesgos y todas las instituciones afines manejaban la información con las cifras y todo, pero con una sutileza, tratando de no alarmar a la sociedad, pero informando todo lo que estaba aconteciendo en aquel momento. Lo mismo cuando había un terremoto, etcétera. Y todas estas situaciones que conllevan un manejo de información de manera responsable. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Por favor, lo podemos hacer antes de continuar porque hice un pequeño repaso de lo que vimos el día de ayer. Bueno. Entonces, creo que estamos todos de acuerdo. Vamos a entrar en lo que son ya las relaciones interpersonales. Previamente haber analizado estos conceptos y cierta parte legal, vamos a entrar en lo que son las relaciones interpersonales. Por favor, estimado Alexis, voy a dar lectura, Alexis Segura, a lo que dice la diapositiva. Buenas noches. Relaciones interpersonales son vínculos físicos o emocionales que se generan entre dos o más personas a través de formas de comunicación. Son la base de la vida en sociedad y se dan de distintos modos en numerosos contextos cotidianos, como la familia, los amigos, el entorno laboral, etc. Siempre y cuando exista en ellos la posibilidad de que dos o más personas se comuniquen de manera sostenida. Ya, muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos hablando de estas relaciones que se pueden dar desde cualquier punto de vista, ¿no? Desde cualquier contexto que vemos a diario. Las relaciones interpersonales involucran lo que es la familia, el círculo laboral, el círculo personal, las amistades, de repente en la universidad, en diferentes campos que se dan en base a las circunstancias. Y vamos a analizar cuáles son las diferencias que hay para ir conociendo cuáles son las consecuencias, las ventajas, las desventajas, la metodología, nuestra forma de ser, nuestra manera de tratar en este tipo de relaciones interpersonales que habla de manera general, que se refiere a los vínculos físicos y emocionales que existen entre dos o más personas, ¿sí? A través de los diferentes medios de comunicación. Como habíamos dicho, estamos avanzando de manera abismal
con esta situación de la pandemia que se nos presentó. Y hoy en día la tecnología le ha ganado terreno a muchas actividades. Tanto es así que quizás hace 2 años atrás no nos imaginábamos estar viendo que la mayoría de las clases sean de manera virtual. Entonces, este medio de comunicación también está involucrado en lo que son las relaciones interpersonales, lo que son redes sociales y todos los demás, las demás formas que puede haber para relacionarse con las demás personas. Bueno, vamos a identificar qué son las relaciones humanas y las relaciones públicas. ¿Alguien nos puede decir algo al respecto? ¿Alguien puede hacer alguna acotación o alguna diferencia que tenga identificada en base a lo que es las relaciones públicas y las relaciones humanas? A ver. Sí. Sí, alguien estaba hablando. Iba a decir que relaciones públicas, de entender como que más relacionado con lo que son los medios de comunicación. Es lo que más se maneja con lo que es la prensa o hechos de relevancia para lo que son los la ciudadanía, para el bienestar público. Ya. Excelente. ¿Y las relaciones humanas? Y como relaciones humanas, ¿qué entendemos? ¿Cómo se relaciona cada persona? Entre seres humanos o personas sería. Excelente. Excelente. Esa es la diferencia. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y vamos a analizar este tipo de comunicación en cada uno de estos dos campos. Cuando hablamos de las relaciones públicas, la persona que vemos detrás del atril en la imagen es una persona que, si ven las estrellitas que hemos puesto ahí, es una persona que tiene que gozar de mucha asertividad, de conocimiento, de expresión oral, que debe estar involucrada 100% en las actividades institucionales, porque esta persona es la que va a poner al tanto a toda la ciudadanía de lo que hace la institución. Entonces esta persona debe saber manejar la información. Es la persona que hace relaciones públicas, representa a la institución, y si estamos hablando de servidores públicos, es una persona que representa al Estado. Lo que vamos a decir, tenemos que manejarlo con mucha cautela. Y si nosotros estamos como servidores públicos, también parte de los principios que establece la LOCEP, y como aquí alguien hizo referencia, la mayoría hay personal que pertenece a diferentes instituciones de control, son uniformados, que están involucrados en lo que es el COESCOP, que es el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Entonces, nos hace referencia a estas dos normas de lo que es la transparencia, aparte de lo que también establece la LOCEP, perdón, la Constitución, y nos obliga a dar información y a rendir cuentas ante la ciudadanía, pero esa responsabilidad recae generalmente sobre una persona, el relacionista público de una institución. Sin embargo, hablando de un accidente de tránsito, si bien en los medios de comunicación o hablando de una actividad específica que está realizando un determinado municipio, si van los medios de comunicación y le dicen, oiga, el municipio de Cuenca está haciendo una actividad en base a tal situación, usted tiene la obligación de responder, siempre y cuando sea de su competencia. Si son temas ya gerenciales, administrativos, que no están dentro de sus funciones, tenemos que restringirlos. Sin embargo, si es de la información directa que estamos realizando, tenemos la obligación de exponerla.
mientras que las relaciones humanas habla de las relaciones individuales de cada ser humano en cualquier entorno, ¿sí? Ya sea con una, con dos, con un grupo social de personas, en el ambiente laboral, en el ambiente estudiantil, etc. Entonces, relaciones públicas es alguien que representa una institución y las relaciones humanas de carácter individual. Por favor, estimado señor Espinosa, ¿puede dar lectura a lo que dice la diapositiva? Buenas noches, capitán. Claro. Relaciones humanas. Las relaciones humanas son las interesadas en crear y mantener entre los individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados en ciertas reglas, aceptadas por todos y fundamentalmente en el reconocimiento y respeto de la responsabilidad humana. Relaciones humanas son vinculaciones entre los seres humanos o personas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como lo habíamos dicho anteriormente, habla directamente de los vínculos que tenemos las personas con los seres humanos. Y esta es una necesidad. Es de vital importancia mantener estas relaciones humanas de una manera correcta, porque esto nos va a ayudar a desenvolvernos de una mejor forma y a su vez a mejorar nuestra autoestima, a tomar mejores decisiones, a desarrollarnos en los diferentes campos. Ya vamos a analizar qué tan importante es mantener unas correctas relaciones humanas y el vínculo con la sociedad. Entonces, teniendo claro el concepto, ya sabemos que las relaciones humanas se refieren netamente de los individuos, de manera particular. Los vínculos que tenemos las personas y con otros, unos con otros de manera general. ¿Sí? Ahora hablemos de las relaciones públicas. Por favor, estimado Mateo Jaramillo. Buen día, mi capitán. Claro, relaciones públicas. Las relaciones públicas, por su parte, buscan insertar a las organizaciones dentro de la comunidad, haciéndose comprender tanto por su público internos como externos, de sus objetivos y procedimientos a fin de crear vinculaciones provechosas para ambas partes mediante la concordancia de sus respectivos intereses. En las relaciones públicas se establecen relaciones entre las personas, individuo o una organización. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para hablar de las relaciones públicas, es importante que nosotros tengamos esa metodología, comprender esa metodología de lo que son las relaciones humanas, estas estrategias de comunicación de carácter individual que debemos tener cuando socializamos con cualquier círculo social, con cualquier vínculo que podemos tener en diferentes áreas. Esas mismas estrategias deben ser ajustadas cuando hablamos de las relaciones públicas. En este caso tenemos una imagen que nos da un anuncio, ¿sí? Mientras que en la diapositiva anterior veíamos cómo eran varias personas que estaban interactuando. Pero aquí ya hablamos de un tema específico. La Comisión de Tránsito del Ecuador anuncia un mayor control en las vías y está informando a la sociedad de una actividad que está realizando. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad? Busca insertar a las organizaciones dentro de una comunidad. ¿Por qué son importantes las relaciones públicas? Porque de esta forma cualquiera de las instituciones va expandiendo el vínculo que tiene con una comunidad. De esta forma las instituciones dan a conocer todas las actividades positivas que pueden haber. Hay una parábola en la que Albert Einstein respondía a la tabla del 9. Y de los 12 números, de las 12 actividades que hay, en la penúltima se equivocó. Y alguien le dijo, hey, está equivocado en eso. Eso está mal.
Sin embargo, nadie hizo referencia de que los otros 11 ejercicios estaban desarrollados de manera correcta. Entonces, lo mismo pasa con las instituciones. Y de manera personal también sucede se presentan las mismas circunstancias. Siempre van a señalar la parte negativa. Por mucho que hagamos 10 positivas y una negativa, la que va a sobresalir o la que siempre van a recalcar es la parte negativa, el error que se presentó. Y ahí nos van a señalar, ya sea de manera personal o de manera institucional. Sé que en este grupo hay personas de varias instituciones y ahí es donde entran las relaciones públicas y si hablamos de manera personal, entran las relaciones humanas. ¿Sí? Nuestro carisma, nuestra forma de tratar, nuestra predisposición de servir a la ciudadanía o de manera individual, que vamos a ver esa metodología que debemos tener para llegar a las personas, la tenemos que aplicar en lo que son las relaciones públicas. Vamos a ver un pequeño eslogan o un pequeño principio que se maneja cuando hablamos de las relaciones públicas. Entonces, es de vital importancia que las instituciones traten de involucrar a la sociedad dentro de estas actividades que realizan las instituciones del Estado, porque vamos ganando credibilidad. Es importante realizar esta actividad para involucrar a la sociedad, para que ellos se den cuenta de que también están involucrados con esta actividad institucional que generalmente va a responder a una necesidad estatal. Hablando del tema del tránsito y la seguridad vial, tenemos claro de que si hablamos de la seguridad vial, vamos a involucrar diferentes sectores. Vamos a involucrar al Ministerio de Salud, porque tiene que responder tras los accidentes. Vamos a involucrar al Ministerio de Educación, porque tenemos que capacitar a los estudiantes. Vamos a involucrar a las empresas privadas, a las empresas públicas. Vamos a involucrar a los entes de control de tránsito. Y si nos damos cuenta, hablando de nuestra carrera, ya sea desde un gobierno autónomo descentralizado, ya sea desde la Policía Nacional, ya sea desde la Comisión de Tránsito, vamos a involucrar a diferentes sectores sociales. Y las relaciones públicas que realicen las instituciones a las que pertenecemos deben abarcar todos estos campos. ¿Sí? Entonces, esas son las relaciones públicas. De manera general hemos hablado de lo que son las relaciones públicas y pues para hablar del individuo como tal, recordemos que eso constituye las relaciones humanas. ¿Y de qué manera nos favorecen las relaciones humanas? De manera individual en cada uno de los seres. Por favor, señorita Sandra Aguilera, dé lectura a las palabras que están alrededor de la imagen. Sí, por favor, con ustedes. Gracias por colaborar. Respeto, tolerancia, fraternidad, paz, armonía, honestidad, autoestima, cualidades, toma de decisiones, juicio, etc. Muy bien. ¿De qué manera nos benefician las relaciones humanas cuando son de una manera adecuada? Cuando estamos en un ambiente de paz, de armonía, de fraternidad, de tolerancia, etcétera, y todo lo que acabó de leer la apreciada compañera, pues, esto nos va a ayudar a mejorar nuestra autoestima y por ende nos va a convertir en unas personas más seguras de las decisiones que vamos a tomar. Nos va a dar un mejor criterio en nuestras decisiones, nos va a permitir desenvolvernos de una manera adecuada en los diferentes campos. Si de manera individual tenemos unas excelentes relaciones humanas, unas buenas bases para las relaciones humanas, cuando este individuo que tiene buenas relaciones humanas va a desempeñar un cargo de relaciones públicas, va a tomar mejores decisiones. Las instituciones, cualquiera que sea, públicas o privadas, siempre van a manejar las relaciones públicas. Y la persona que maneja esta información no puede ser una persona que desenvuelva su vida cotidiana
en un ambiente diferente al que estamos hablando. Y ya vamos a ver por qué. Imagínense, en este ambiente de violencia, de escándalo, de agresividad y de todos estos problemas sociales que generalmente hay, que todos estamos propensos a estar en este medio. Esta persona no puede manejar relaciones públicas. Lamentablemente, este tipo de personas son personas que no van a poder tomar una decisión de manera correcta, que no van a manejar la información de manera adecuada, que tienen baja autoestima. Lamentablemente, responde al entorno social. Entonces, las relaciones humanas siempre van a ser mejores cuando nuestro entorno social es favorable. Ojo, la persona que está en este medio también puede ser una persona que tenga mucho criterio y que sepa desenvolverse de una manera adecuada en este entorno y que sepa analizar cada uno de estos factores y más bien los convierte en fortaleza. Por ejemplo, habían dos hermanos, una edad muy similar, 24 y el otro de 26 años. El de 26 años fue un hombre, ya cuando creció, fracasado, que ingería bebidas alcohólicas, perdido en el alcohol. Y el otro se convirtió en una persona de éxito, un empresario. Y le preguntaron a los dos, bueno, le dicen al de 26, ¿y tú por qué eres borracho? Es que mi padre era borracho. Bueno, dice, bueno, se crió en ese medio. Y le preguntan al otro, ¿y tú por qué eres exitoso? Es que mi padre era borracho. Entonces, esto también depende de cómo la persona recepta esa información que tenemos en nuestro entorno. El de 26 años tomó estos conflictos sociales como una fortaleza. Y el otro, pues, se dejó llevar y le cayó en su vida como una debilidad. ¿Tenemos algunas preguntas ahí, apreciados estudiantes? ¿Algo que acotar? ¿Alguna sugerencia? Sí. Creo que tenemos claro el panorama de lo que estamos tratando en este seminario. Bueno, al hablar de las relaciones humanas, tenemos que saber diferenciar. Lo uno son las relaciones primarias. Por favor, Tania, apreciada Tania, Enrique. Buenas noches con todos. Las relaciones primarias son los vínculos íntimos o cercanos del individuo, en los que no hay un interés o una necesidad previa que haya dado lugar a esa relación, sino que les une el afecto o el aprecio por su calidad humana. Por ejemplo, las relaciones amorosas, las familiares o las amistades. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, teniendo claro las relaciones primarias, las relaciones humanas primarias, son las que tenemos de manera directa, ¿sí? Las que tenemos de manera cercana. Estas involucran a nuestra familia, a nuestro entorno, las relaciones amorosas, las que están directamente involucradas con el afecto o el aprecio que podemos tener hacia una persona. Entonces, estas son las primarias. Ese es el vínculo más cercano que tenemos. Por favor, estimado Edgar Tello, ¿puede dar lectura al segundo párrafo? Siete tres. Dice, las relaciones primarias son los vínculos íntimos o cercanos del individuo. Perdón que le interrumpa, el segundo párrafo. Allá, relaciones secundarias son vínculos en los que no intervienen las emociones afectivas, sino que las une una relación circunstancial. Por ejemplo, la relación entre un gerente y un empleado, un maestro y un alumno, un doctor y un paciente. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, quiero felicitarlos. Tienen una manera correcta de leer
Y eso es lo adecuado dentro de nuestra profesión, porque lamentablemente hay circunstancias en donde una persona profesional da lectura a un texto y no hace las pausas de manera correcta, no respeta los signos de interrogación. Entonces, creo que vamos por buen camino. Bueno, hablando de las relaciones secundarias, tenemos que identificar, ya tenemos las primarias. Las primarias son ese vínculo cercano que tenemos, que está estrechamente vinculado con el afecto y el aprecio que tenemos hacia nuestra familia, las relaciones amorosas. Y las secundarias, como su palabra lo indica, dentro de este texto, habla de la relación circunstancial, las que se dan en base a aquellas situaciones que se van presentando dentro del desarrollo de nuestras actividades. Es decir, la actividad laboral, esa es una relación secundaria, las relaciones humanas de carácter secundario, la relación que tenemos en nuestro campo de estudio, la relación que tenemos ya en el desempeño, en el desarrollo de nuestra vida personal, ¿sí? Que son en base a las circunstancias. Mientras que, por otro lado, las primarias hablan de ese vínculo que está muy ligado con el desarrollo social de nuestra familia, de la parte afectiva. ¿Tenemos alguna pregunta, algo? Muy bien. Bueno, hablando de las relaciones humanas como el centro de los derechos humanos, este es un concepto que lo maneja la UNESCO, ¿sí? Este concepto, alguien estaba haciendo uso del micrófono. Por favor, si puede silenciarse. Por favor. Ya. Muy bien, bueno. Como lo decíamos, hablando de las relaciones humanas como el centro de los derechos humanos, porque podemos decir que las relaciones humanas están en el centro de los derechos humanos, es parte de este desenvolvimiento de los derechos humanos. ¿Quién me puede decir, señor José Lema, tal vez tiene un criterio al respecto? ¿O qué se le viene a la mente cuando hablamos de que las relaciones humanas es el centro de los derechos humanos? Buenas noches, mi capitán. Solicito si fuera factible. Ahorita recién me conecto porque hace 5 minutos se fue el internet aquí en mi casa y no avancé a escuchar muy bien la clase. Ahorita, como usted se da cuenta, recién me conecto porque se fue el internet. Ya, muy bien. Pero acerca de lo que usted me está preguntando de los derechos humanos, toda persona tiene derecho, es un valor primeramente, un valor personal que toda persona tiene que tener. Y cabe indicar que no debe juzgarse su etnia personal o su raza. Ya, sí, muy bien. Muchas gracias, estimado José Lema. Bueno, cuando hablamos de las relaciones humanas, que están ligadas estrechamente con lo que son los derechos humanos según un informe de la UNESCO, sí, se refiere a todos estos derechos que tenemos como personas, lo que es la libertad de expresión, lo que es lo que usted manifestó, de estar involucrados de manera generalizada, de desenvolvernos en nuestro entorno social sin que seamos recriminados o discriminados por nuestra condición social, de etnia, de cualquier tipo de circunstancia que hoy en día se sigue presentando. Entonces la UNESCO hace referencia a las relaciones humanas como el centro de los derechos humanos y tenemos que identificar dos cosas. La limitación a este derecho tiene que justificarse siempre y cuando, de manera correcta, ojo, tiene que justificarse de que esta limitación debe afectar, debe proteger de la siguiente forma: la limitación de la libertad individual en beneficio de otros. ¿Sí? La limitación de la libertad individual en beneficio de la nación y la libertad
individual en beneficio de la comunidad. Es decir, va creciendo, ¿no? De la comunidad internacional. Hablando del beneficio de una persona, hablando de una nación que ya habla de un conglomerado de personas, y de la comunidad internacional que ya estamos hablando de manera general. ¿A qué se refiere estas limitaciones de la libertad individual? De que usted puede expresar lo que siente, puede expresar sus ideas, pero estas ideas no pueden atentar contra el derecho de otra persona. No puede decir usted que un determinado grupo social no debe acceder a tal derecho, porque en ese momento usted está atentando contra ese derecho individual o derecho de ese grupo. O no puede decir que un país vecino que se encuentra en crisis, usted no puede hablar de manera general en contra de la sociedad del Estado de Venezuela, por ejemplo. No podemos emitir ese tipo de comentarios. Podemos exponer nuestro criterio, sí, pero nuestro criterio no puede atentar contra esas personas, ya sea algún tipo de discriminación, ya sea algún derecho de la privacidad personal, de la intimidad, etc. Tantos derechos que se pueden vulnerar con una palabra que nosotros podamos expresar. Y la libertad de este derecho, la libertad, estamos hablando de la limitación y la libertad que está enfocada también en estos ejes como lo hablamos de manera anterior. La libertad por el bien individual, es decir, los derechos, recordemos que tienen un carácter, bueno, son varias características que tienen los derechos humanos, que son universales, indivisibles, que son irrenunciables, etc. Entonces, usted puede expresar lo que siente en beneficio personal. Y algo que siempre hemos escuchado, los derechos de una persona terminan donde comienzan los de otros. Entonces estamos hablando de una ponderación de derechos al hacer este análisis que hace la UNESCO. Podemos vincularnos con otras personas, pero no podemos vincularnos para cometer un ilícito en contra de otros. ¿Sí? La libertad de este derecho debe analizarse que sea por el bien individual, por el bien de la nación y por el bien de la comunidad internacional. Esto habla netamente de una ponderación de derechos de diferentes grupos sociales. La limitación de un derecho y la libertad de este derecho de vincularse con otros. ¿Sí? ¿Alguna duda? Estamos de acuerdo. Bueno, cuando estamos hablando de las relaciones humanas enfocadas a nuestra función, enfocadas a nuestra actividad profesional, estamos hablando ya de un servidor público. Nosotros tenemos que basarnos, según lo que establece la LOCEP, en todos estos principios. Recordemos que habemos en este grupo, hay varios servidores que pertenecen a instituciones de control. Pueden ser miembros de diferentes cuerpos de control. Y estamos amparados ¿en qué normativa? En el CODESCOP. ¿Sí? Ese código es de forma paralela que la LOCEP. Conforman el régimen jurídico, la LOCEP, el CODESCOP y otras normas conforman el régimen jurídico de estas instituciones. Pero hablando de manera general, la LOCEP, que abarca a los servidores públicos, habla de la calidad, de la calidez, son los principios que están establecidos en el artículo 1 de la LOCEP. Calidad, calidez, competitividad, continuidad, descentralización, eficacia. Ayer hablábamos de la eficacia y de la eficiencia. Hablábamos de la equidad, de la igualdad. Cuando hablamos de equidad, de igualdad, también estamos hablando de derechos humanos. Entonces, actuamos en representación del Estado. Lo que nosotros hagamos como servidores públicos va a repercutir como que es el Estado ecuatoriano que está cometiendo ese acto. Es un acto público lo que nosotros realizamos como servidores públicos. Hay diferencia que seamos servidores de una institución privada, que lo que beneficie o lo que afecte
está sujeto también a la norma. Jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia. Cuando hablamos de transparencia, también habla del manejo de información. Usted tiene que actuar en base a la norma y también rendir cuentas. Es nuestra obligación a la ciudadanía. Responder con transparencia sobre nuestros actos. ¿Sí? Debemos tener identificado este principio de transparencia. Unicidad. ¿Qué quiere decir unicidad? Único. ¿Sí? Universalidad, que promuevan la interculturalidad y la no discriminación. Aquí habla de la no discriminación en el último de los principios, cuando hablamos de la LOCEP, porque se enfoca directamente a los servicios públicos, a los servicios que otorgan las instituciones públicas. Sin embargo, cuando hablamos del COESCOP, estamos hablando de una norma que está enfocada a los servidores públicos de las instituciones de seguridad ciudadana. Entonces, el COESCOP también establece los principios. ¿Alguien me puede decir cuál es el principio, el primer principio que establece el COESCOP? ¿Alguien lo conoce? El primer principio que establece el COESCOP para las instituciones complementarias de seguridad ciudadana y orden público, o para todas las instituciones de seguridad ciudadana y orden público. ¿Alguien tiene identificado esos principios? Bueno, cuando hablamos del COESCOP, esta norma hace referencia, el primer principio de aplicación del COESCOP es el respeto a los derechos humanos. Y son 11 principios que están considerados en la LOCEP, pero el COESCOP, que es una norma específica para las instituciones de seguridad, tiene como primer principio el respeto a los derechos humanos. Y también habla de lo que es la transparencia, ¿sí? La transparencia, la imparcialidad, la participación ciudadana, la equidad de género, y también habla de la rendición de cuentas que debemos hacer como servidores públicos. Entonces, como servidores públicos siempre vamos a estar vinculados con la sociedad, siempre vamos a mantener las relaciones humanas y siempre vamos a realizar las relaciones públicas en nuestras acciones. Como lo decía, más allá de cualquier iniciativa que podemos tener para servir a la ciudadanía, para ayudar al usuario del servicio, para darle nuestra mano, más allá de ese buen corazón que podemos tener, es también nuestra obligación en base a la norma que está en vigencia, ya sea la Constitución, ya sea la LOCEP, o en el caso de los servidores de las instituciones de seguridad ciudadana, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. ¿Alguna pregunta hasta ahí, estimados estudiantes? Apreciados compañeros, estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, las relaciones humanas en el trabajo. Recordemos que las relaciones humanas son la interacción que tenemos de manera individual. Cuando hablamos de relaciones humanas en el trabajo, no estamos hablando de relaciones públicas. Estamos hablando de la interacción que vamos a tener con nuestro entorno laboral. Estas relaciones secundarias que hablamos anteriormente. Estas relaciones humanas dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestras competencias, vamos a desempeñar diferentes roles. En algún momento nos va a tocar dirigir a un determinado grupo de trabajo. Y es importante que las relaciones humanas dentro del trabajo se mantengan porque va a optimizar el ambiente laboral. Por favor, señorita Mabel Vera, ayúdenos con la lectura de la diapositiva que tenemos en pantalla. Sí, relaciones humanas en el trabajo.
corresponden al proceso de formación de los recursos humanos que atienden sus necesidades. Asiste en la resolución de conflictos y fomenta una cultura de trabajo estable y agradable. Los empleados suelen trabajar juntos en determinados proyectos para comunicar ideas o simplemente compartiendo el día a día laboral. Excelente, muchísimas gracias. Recordemos, perdón, ¿alguien iba a decir algo? Ya. Recordemos lo que habíamos visto anteriormente del entorno social en que nos desenvolvemos. Si hablamos de las relaciones humanas primarias, ¿qué pasaba si teníamos un ambiente de paz, de fraternidad, de amistad? Nuestras decisiones iban a ser correctas, o por lo menos más apegadas a lo correcto. Vamos a actuar con criterio, con seguridad, con firmeza. Nuestra autoestima va a estar elevadísimo. Vamos a darle seguridad a nuestras decisiones, porque estamos desenvolviéndonos en un ambiente favorable. Lo mismo sucede en el trabajo, las relaciones humanas secundarias. Si estamos desenvolviéndonos en un ambiente conflictivo, en un ambiente laboral que está tenso, lleno de problemas, de conflictos, de tensiones, esas decisiones que vamos a tomar en nuestro trabajo y las actividades propias que nos hayan asignado no van a despuntar de manera favorable, van a afectar al desarrollo de nuestras actividades, van a afectar a la resolución de conflictos que podemos tener, y ese ambiente laboral va a ser muy dividido. No va a haber un trabajo en equipo. ¿Sí? Es importante que quienes gerencian a un grupo de personas manejen estas ideas, manejen estos criterios de socialización de una manera adecuada. El día de mañana vamos a analizar qué tipo de vínculos pueden realizarse dentro del trabajo, porque recordemos también que habrá ocasiones donde ciertos sectores no van a poder interactuar, y vamos a ver esos ejemplos el día de mañana. El día de hoy, para no confundirnos, vamos primero a enfocarnos en este tema. Entonces, las relaciones humanas en el trabajo deben fomentar una cultura de trabajo estable, ¿sí? Y de esta forma, los resultados laborales van a ser óptimos. Lo que nosotros planifiquemos como equipo, esa planificación laboral va a dar mejores resultados porque va a haber esa cooperación mutua entre los trabajadores. Y es importante que quien lidera asigne responsabilidades acorde a las capacidades de cada uno, fomente esa cultura de trabajo, asigne los proyectos de una manera idónea en base al perfil profesional de cada uno de ellos, y pues mantenga esa interacción entre los empleados de un grupo de trabajo. ¿Tenemos alguna sugerencia, algún comentario, por favor? ¿Estamos claros en el tema? Muy bien. Bueno. En este caso, tenemos 4 factores claves que debemos tener en consideración para mantener un buen ambiente laboral. Quien lidera un grupo tiene que ser muy vertical, muy estricto en sus decisiones, implacable al momento de sancionar, y eso no nos podemos apartar. Cuando tomamos una decisión, cuando sea de sancionar, hay que ser firme en ese tipo de decisiones. No podemos bajar la guardia por ningún concepto. Sin embargo, eso no nos convierte en tiranos o no nos convierte en personas cerradas al diálogo ni nada por el estilo. Siempre hay que mantener ese carisma, ese entendimiento también con las personas, y en algún momento nosotros vamos a tomar decisiones, vamos a analizar al individuo que está bajo nuestra responsabilidad en el ambiente laboral. Tenemos que entender a ese individuo por qué cometió algún tipo de irregularidad dentro del ambiente laboral. De repente es por una decisión que nosotros hemos tomado de manera incorrecta.
o de repente es por una disposición no acertada que hemos dado como superiores dentro de ese ambiente. Pero mantener ese carisma o esa mezcla de lo serio y lo divertido, como lo dice la primera clave, eso es una de los factores que nos va a permitir mantener un buen ambiente laboral, porque de esta manera estamos dando a entender que sí, somos amigos, somos compañeros de trabajo, pero cada uno tiene su responsabilidad y como tal tenemos que responder. Dentro de una sociedad, dentro de una institución, trato de enfocarme en las instituciones privadas o públicas que son de carácter civil. Siempre también es necesario comprender a estas personas porque como cualquiera de nosotros podemos tener una necesidad personal, una situación de carácter individual que nos limite en nuestro trabajo. Es importante conocer, por eso lo decía anteriormente, tenemos que asignar las responsabilidades a una persona dentro de las competencias y de las aptitudes que tenga cada uno de ellos, para optimizar, porque todos tenemos un potencial, todos tenemos una fortaleza y asimismo tenemos una debilidad. No podemos encomendarle a alguien una misión basada en la debilidad que tiene, porque no la va a cumplir a cabalidad, a menos que nosotros, desde nuestra función, tengamos que fortalecer esa debilidad, convertirla en fortaleza, darle las herramientas y de esta forma pues podremos exigir. Caso contrario, el error es nuestro cuando no haya la respuesta adecuada ante ese compromiso que nosotros o esa responsabilidad que nosotros hayamos entregado al individuo. Desafío y participación. Nosotros dentro de un ambiente laboral tenemos que siempre fijarnos metas a corto y largo plazo. No manejarnos por el diario vivir nada más, sino que tenemos que fijarnos metas de tal forma que se demuestre la competitividad de cada uno. Y obviamente esto va cogido también del incentivo, de los méritos que podemos otorgar a uno de los empleados por las actividades que cada uno vaya desarrollando en base a lo que se le ha encomendado, pues, ¿no? Es importante ese reconocimiento a las actividades que pueden tener las personas y que las vayan desarrollando. Y de esta forma generamos competencia, generamos participación, involucramos a las demás personas, porque más allá, llegará un momento en que en primera instancia tratamos de hacerlo bien por temor a la sanción, que es lo que generalmente suele pasar. Pero qué mejor, eso nos convierte en líderes cuando estamos encima de un grupo de trabajo. Perdón, nos convierte en jefes. Si nuestros subalternos o subordinados trabajan por temor a una sanción, eso nos convierte en jefes, porque trabaja por obligación. Pero si hacemos que esa persona esté motivada y actúe simplemente por lo que nosotros le estamos indicando, eso ya nos convierte en líder y de esta forma nosotros mismos, cuando estamos ostentando esta jerarquía, esta función, ya nos damos cuenta que somos líderes y que tenemos esa habilidad de convencer al individuo para cometer una acción, obviamente dentro de las competencias que tenemos como organización. Entonces, cuando motivamos, cuando incentivamos, cuando premiamos a un individuo que ha realizado una determinada actividad, o simplemente, sin necesidad de tener una jerarquía superior, somos compañeros de trabajo, también podemos motivar. Estamos paralelos, estamos actuando de forma homóloga con el individuo, también tenemos que reconocer a nuestro compañero de trabajo, a nuestro compañero de fórmula, el aporte que él ha realizado y lo vamos a incentivar a que mejore sus actitudes, cada vez más vaya creciendo y vamos a crear un mejor ambiente laboral. La confianza, ¿sí? Otra de las claves. Estamos hablando de que va cogido de la mano con lo que dije anteriormente. A nuestro compañero tenemos siempre que tener en cuenta que y darle a notar que estamos confiando en él, de que tenemos una responsabilidad paralela y que los dos vamos a llegar a ese objetivo.
Pero esa confianza, no podemos confiar ciegamente en otra persona. Todas estas claves van cogidas de la mano una con otra. Y van en esta secuencia, porque si ya hemos ganado ese respeto, ya hemos ganado esa confianza, pues podremos confiar en el individuo como compañero, como superior, como su alumno, y vamos a tener un ambiente laboral saludable. Y por último, dentro de las 4 pequeñas claves que hemos tomado en consideración, el apoyo a las ideas. ¿Sí? Obviamente las ideas adecuadas. Y en algún momento ustedes, en algún momento de nuestra vida hemos escuchado lo que es el síndrome de Procusto. ¿Quién conoce ese síndrome? ¿Alguien ha escuchado eso? Cuando lamentablemente alguien quiere sobresalir y como yo tengo temor a que me minimicen porque ese individuo tiene mejores decisiones, comenzamos a atacar y a señalarlo y decir, no, esas decisiones no son las correctas, pero por el temor de que esas decisiones vayan a opacar mi personalidad o mi autoridad cuando ostento una jerarquía superior. Entonces, no podemos involucrarnos en ese tipo de síndromes porque afectan al ambiente laboral y restan la participación, restan la confianza, restan también el buen humor que podamos tener. Entonces es importante apoyar las buenas ideas. Las buenas ideas deben ser respaldadas, vengan de quien venga, porque esto nos va a permitir mejorar el ambiente laboral y mejorar la productividad del círculo laboral de la organización. ¿Tenemos claro el tema? ¿Alguna idea, algún criterio, estimado Henry Gómez? Tal vez ha escuchado usted lo que es el síndrome de Procusto. Bueno, creo que tenemos claro estos conceptos. Bueno, para el día de mañana vamos a involucrarnos en qué es lo que podremos tratar, la información que podemos manejar en base a nuestras actividades, cómo deben ser las relaciones humanas en el trabajo, cuándo conviene que una sección o que una dirección se vincule con otra, cuándo no es recomendable que dentro del trabajo se vinculen todas las secciones, cuándo es recomendable que estos círculos se mantengan separados. Eso lo vamos a tratar el día de mañana y de la misma forma vamos ya a entrar un poco más en lo que son las relaciones humanas y las técnicas de expresión oral, las técnicas de comunicación que podemos tener tanto de manera individual como en representación de una institución pública cuando hablamos de relaciones públicas en la condición de servidores públicos. ¿Sí? ¿Tenemos alguna sugerencia, algo que acotar, apreciados estudiantes? ¿Algún comentario? Señor Rolando Santamaría, le escuchamos. Capitán, buenas noches con todos. No, la palabra síndrome que mencionó, no se le entendía bien, no. Ya, hablaba de síndrome de Procusto. Esa es una historia que hay inclusive. Y se refiere cuando una persona quiere opacar a otra por las decisiones o por las ideas que tome, por temor a que esa persona dé ideas que puedan opacar la autoridad de otra persona. ¿Sí? Cuando tratamos de cortarle las piernas y las manos a nuestro compañero para que no tenga para que no resalte sobre otra persona. Sí, eso, en eso consiste. Bueno, apreciados compañeros, si no tenemos algún otro comentario, de mi parte quiero agradecer y felicitar a cada uno de ustedes porque esto nos demuestra que permanentemente tratamos de mantener esa capacitación continua, ese compromiso que tenemos con nuestra ciudadanía y con nosotros mismos.
de superarnos, de conocer un poco más, de analizar en este caso y de involucrarnos en ciertas estrategias de comunicación en base a nuestras responsabilidades. Y pues, ¿por qué no decirlo? Por parte del Instituto Rey David, siempre hay ese interés y esa forma de gestionar diferentes actividades en beneficio de cada uno de los estudiantes. Quiero agradecer, reiterar mi admiración a cada uno de ustedes por ese compromiso, por esa participación que tienen en esta capacitación y en todas las capacitaciones que realiza el Instituto Rey David. Y pues, deseándoles que tengan una feliz noche. Espero verlos el día de mañana a las 19 horas, no sin antes darle paso a nuestra apreciada compañera Alison del Instituto. No sé si tenga algo que aportar a los señores estudiantes y a las señoritas estudiantes. Muy buenas noches, señores estudiantes, una vez más. También agradecidos todos con ustedes, capitán, por el apoyo y también la información brindada a cada uno de los señores estudiantes de la comunidad ISRED. Recordemos que esta escuela de capacitación continua se hace con el fin de enriquecer los conocimientos de cada uno de ustedes a través de facilitadores con experiencia, como en este caso nuestro capitán Johnny Valencia Orellana. Y también recordarles que acabamos de enviar el link para que registren su asistencia. Por favor, ingresen, registren su asistencia para así tener un control de las personas que han ingresado a estas capacitaciones. Sin más que decir, también les deseamos una excelente noche y esperamos contar con su presencia el día de mañana en el tercer día de este importante seminario.